Hola chicos, buenas tardes. Para el grupo de primero E, aunque dijimos que el martes nos íbamos a ver, pues igual les paso esta grabación antes para que lo vayan revisando y si quieren que nos reunamos en videollamada en el martes aún lo podemos hacer. Si no, si queda claro con esta grabación, pues no será necesario. Ustedes me dirán. Y para el grupo del primero C, como no respondieron los mensajes, decidí darles esta clase grabada porque pues como les comenté estoy fuera de la ciudad y sí se me complicaría un poquito más tarde porque estoy a horas de diferencia de lo que es Mexicali. Entonces pues lo vamos a hacer de esta manera y si se requiere clase presencial la próxima semana utilizamos las dos clases de la semana, no hay ningún problema. El tema que vamos a ver hoy es el tema de presuposiciones. ¿Qué es una presuposición? Las presuposiciones son tipos de inferencias pragmáticas por las que el emisor de un enunciado transmite un tipo determinado de información implícita, en el que es indispensable que existan conocimientos compartidos entre el emisor y el receptor de este enunciado. Dicho de otro modo, las presuposiciones son significados adicionales que están implícitos en ciertas expresiones y cuentan para evaluar la verdad de la oración. ¿Qué son inferencias pragmáticas? Bueno, lo vamos a entender por aquellas interpretaciones que se deduce un interlocutor en base a lo que se dice de forma explícita y también implícita en el contexto comunicativo determinado. ¿Qué quiere decir? Las inferencias pragmáticas son aquellas deducciones que nosotros podemos hacer por medio de una charla que tengamos con otra persona. Como ya vimos antes en la clase que vimos acerca de sobre los actos del habla, ahí también se hacen inferencias en algunos actos del habla, cuando directamente no se nos dice qué es lo que quiere. Entonces, estas inferencias son eso, no adivinar, no vamos a adivinar lo que la otra persona nos está diciendo, vamos a interpretar sus palabras y con eso vamos a inferir. ¿Okay? Y aquí dice que tiene que haber conocimientos compartidos entre el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque si no tenemos un contexto que sea similar, va a ser muy difícil que podamos interpretar lo que nos están diciendo. Es importante y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, de manera informal, vamos a poder definir la presuposición como una información o una proposición, en donde la verdad se va a dar por hecho en el enunciado que se está diciendo. ¿Sí? Vamos a suponer que es verdad lo que se dice. Y aquí viene un ejemplo. Las presuposiciones son una especie de información que de una manera no está dicha explícitamente. Parten necesariamente del enunciado y la presuposición es el equivalente lingüístico a lo que llamamos una suposición. Estamos suponiendo. Y aquí está el ejemplo de la oración donde dice Luis corre muy rápido para anotar un gol. Eso es el directo, el que es explícito. Ahí nos está diciendo que Luis está corriendo muy rápido para anotar un gol. Y nosotros vamos a hacer las inferencias de esa oración. La inferencia número 1 es, hay una persona que se llama Luis. Eso nos lo dice ahí en el enunciado. 2. Luis es nombre masculino. 3. Luis es capaz de correr. 4. Luis es rápido comparado con los demás. 5. Luis realiza una acción en tiempo presente. El verbo dice corre, no dice corrió, no dice va a correr, por eso decimos que es presente. Luis tiene piernas, si no, pues no pudiera correr. Luis juega fútbol. Luis está en la jugada del gol. Luis tiene un balón entre sus piernas y Luis marca gol. Todas esas inferencias o suposiciones son las que podemos hacer de la oración Luis corre muy rápido para anotar un gol. Con la información que se nos da, nosotros podemos sacar un poquito más de información. Otro ejemplo. Después de leer este artículo, te darás cuenta de lo fácil que es cambiar cosas en tu vida. Aquí nos da dos presuposiciones. 1, van a terminar de leer el artículo. Y 2, es fácil hacer cambios. Esa es la información que nos está dando ahí. ¿Qué características tiene la presuposición?
Ok, una de las características es que la información implícita debe ser verdadera. Tiene que tener un valor de verdad. Aquí les voy a dar 4 ejemplos. 1. Los habitantes de Burgos son mexicanos. 2. Los habitantes de Venus son ciudadanos españoles. 3. En mi familia hemos dejado de comer carne. 4. En mi familia hemos dejado de comer rocas lunares. Para que estos 4 enunciados tengan un valor de verdad, va a ser necesario lo siguiente. A. Que los habitantes de Burgos existan. Y en ese mismo, que Burgos esté dentro de México. En el segundo, que existan habitantes en Venus. En el tercero, que mi familia comiésemos carne antes. Y en el último, que en mi familia antes comiésemos rocas lunares. En este contenido, solo va a ser aceptable el enunciado 1 y 3. En el caso del 1, no nada más se va a aceptar que puede haber unos habitantes en Burgos y que sean mexicanos. Para que este pueda ser reconocido, tienen que verse que Burgos esté en México, porque hay una ciudad de Burgos que se encuentra en España, pero también existe un municipio mexicano que se llama Burgos. Si nosotros, eso es lo importante de que decía que tenemos que tener un contexto similar a la otra persona. Si llega un español y me dice, ay, pues en Burgos hay un café que se llama así, que está muy bueno, pero yo no conozco Burgos, España. Yo solo conozco Burgos en México. Entonces yo no voy a saber de qué café me está hablando. Ese es el contexto que yo no tengo para poder inferir de lo que esa persona me está dando con la información que el enunciado contiene. Entonces es importante que tengamos esa conexión, esa misma información que el resto de las personas con las que estamos hablando, si no, no van a ser lógicas sus aseveraciones y no vamos a poder sacar una presuposición. Luego, en el enunciado 2 y 4, pues no puede ser verdadero, porque dice los habitantes de Venus son ciudadanos españoles. Para empezar, si hubiera habitantes en Venus, pues serían venustianos o qué sé yo, porque no puede haber un ciudadano que sea de Venus y que se le llame españoles, porque entonces pues españoles se les llama a los que están en España. Entonces, aunque hubiera habitantes en Venus, no podrían llamarse españoles, así que eso va a quedar descartado y va a ser negativo. En el 4 dice, en mi familia hemos dejado de comer rocas lunares. Pues en primera, pues aquí las rocas que son no son lunares porque no estamos en la luna. Y en segunda, no es posible que una persona se alimente de rocas. Entonces tampoco puede ser verdadera. En el 3, que es similar, donde dice que han dejado de comer carne, pues sí. Porque si es una persona o una familia que es carnívora y decide hacerse vegetariano, pues entonces antes comía carne y luego va a dejar de comerla. Entonces es una que es correcta y que es verdadera, ¿sí? Otra característica. Va a ser importante que las presuposiciones sigan manteniéndose bajo la negación. Dice, Carlos es burgalés. Carlos no es burgalés. Aunque sea positivo y sea negativo, la presuposición importante ahí es que Carlos existe, sea o no sea burgalés. Y luego, abajito dice, Luis dejó de fumar. Luego, Luis no dejó de fumar. Aquí lo que podemos inferir es que Luis fumaba. En la 5 dice, Luis dejó de respirar. Aquí podemos también usar dos. Luis respiraba o Luis está muerto. ¿Por qué? Porque dejar de respirar y contener la respiración no es lo mismo. Si contenemos la respiración, quiere decir que en algún momento vamos a volverlo a hacer, vamos a volver a respirar. En cambio, como aquí dice Luis dejó de respirar, quiere decir que ya no va a respirar de nuevo. Y por eso podemos hacer la presuposición de que Luis murió. Es una implicatura. Y la tercera característica de las presuposiciones es que están activadas por determinadas formas lingüísticas. La presuposición se genera mediante el uso de determinado léxico y o determinadas construcciones lingüísticas que ejercen como desencadenantes. Esto es muy importante porque ustedes en el ejercicio que les dejé de premisas y conclusiones, cuando pusieron los ejemplos de tipos de argumentos, ahí pusieron en el de causa y efecto, el sol tiene como efecto de que se seca la ropa. La lluvia tiene como efecto de que se moja el pasto. Esa no es la manera correcta de realizarlas. Tenían que poner la lluvia causa charcos.
Por lo tanto, si llueve, va a haber charcos en mi casa. Tiene una manera de expresarse y una manera de escribirse, por eso se los puse mal, porque tienen que utilizar la manera adecuada de lo que es la forma lingüística. Sí, entonces es muy importante que también lo hagan aquí, porque si no, pues también van a sacar 0. Otro ejemplo de una presuposición es en un titular de periódico. Cuando se nos dan las noticias y se nos ponen los titulares, leemos el encabezado y ya, pues dependiendo de cómo esté hecho, es que nosotros vamos a suponer de qué se trata la historia. Y es ahí donde nos va a interesar o no nos va a interesar leerlo. Aquí dice en el ejemplo, la crisis no logra apagar la Navidad. Presuposiciones, la crisis existe. Número 2, existe la Navidad. Número 3, que aunque no está dentro de este enunciado, se puede inferir porque tenemos el contexto y tenemos la información, pues todo en nuestra cultura de que existe una fiesta que es la Navidad y está dentro de nuestra cultura. Entonces ahí en el número 3 se pone la Navidad es una fiesta en nuestra cultura. Eso nosotros lo sabemos, no viene directamente ahí en el encabezado, pero se puede utilizar como presuposición. Y la número 4 dice que la crisis no va a influir de manera negativa en la Navidad. De este enunciado son 4 las que logramos sacar. Una de ellas no viene explícita, pero podemos utilizarlo de manera implícita con la información que ya tenemos de manera universal. Y aquí me van a realizar un ejercicio. Me van a realizar mínimo 3 presuposiciones en estos enunciados. Número 1. Los jóvenes pasan casi el triple de tiempo con la tele y el ordenador que estudiando. Número 2. Un superviviente sin recuerdos. Número 3. Los obispos creen que el condón siempre se utiliza en un contexto de inmoralidad. De estos 3, en cada uno de ellos, me van a realizar 3 presuposiciones como esas, de lo que ustedes creen que pueden determinar y de lo que pueden concluir, de lo que ya dice acá en los enunciados. ¿Ok? Y les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer en nuestra tarea. Déjenme les abro la actividad 1. Aquí está, vamos a hacerlo un poquito más grande. Instrucciones. Número 1. Leer y estudiar, repasar las diapositivas sobre el tema de presuposiciones. Número 2. Escribir 3 ejercicios que hicimos en clase. Los 3 que les presenté en la diapositiva me los van a escribir aquí, la oración y sus 3 presuposiciones. Número 3. Contestar las siguientes preguntas según lo que se aprendió en la clase, con un mínimo de 15 a 20 palabras. Cada respuesta tiene que tener de 15 a 20 palabras. Número 1, ¿qué entendiste por presuposición? Y número 2, ¿cuál crees que es la importancia de las presuposiciones? 15 a 20 palabras, no me quieren hacer de 15 a 20 renglones. No se aceleren. 4, realizar lo siguiente. Aquí nos dice que hay un ejemplo donde dice que los nombres propios, formas lingüísticas como mi casa, el padre de Julia, mis libros, etc., activan presuposiciones de existencia. Julia tiene un padre, yo tengo libros. Es decir, que cuando ya se utilizan este tipo de palabras o formas lingüísticas, ya vamos a tener una presuposición que utilizar y de manera sencilla. Aquí ahora va a haber 2 oraciones. El nombre de mi gato es Copito y ella tuvo que ponerse a dieta. De estas, cada una, igual me van a hacer 3 presuposiciones de cada una. 3 aquí y 3 acá. Luego tenemos el último, que es el número 5, pero ahora vamos a hacerlo al revés. Aquí nosotros tenemos 3 presuposiciones y de estas 3 presuposiciones vamos a hacer una oración. Vamos a hacerlo a la inversa. Y esta va a ser nuestra actividad número 1. Ya les subí el archivo. En las clases anteriores hubo un error al momento de subirlo y les puse que todos pudieran editar. Y por eso todos editábamos el mismo archivo y no debe ser así. Entonces ya hice el cambio y ya les puse que se generara una copia para cada uno de ustedes.
Por lo tanto, cuando ya contesten el archivo aquí en el Word y lo suban, ya nadie más lo